Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este caso veremos un ejercicio sobre variables aleatorias discretas aplicado a titulaciones de farmacia. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Una farmacia recibe una media de 4 visitas por guardia nocturna que realiza. Se pide, primero, calcular la probabilidad de que en una guardia nocturna reciba más de 3 visitas. Segundo, si la farmacia tiene que hacer guardias nocturnas de un fin de semana completo, es decir, sábado y domingo, ¿qué probabilidad hay de que reciba menos de 6 visitas a lo largo de un fin de semana? Tercero, ¿qué probabilidad hay de que en 10 guardias nocturnas que realice haya al menos 7 noches en las que reciba más de 3 visitas? ¿Cuántas noches se espera que tenga más de 3 visitas? Bien, para responder a la primera pregunta, donde tenemos que calcular la probabilidad de que en una guardia nocturna reciba más de 3 visitas, vamos a construir la variable x que mida precisamente el número de visitas que recibe la farmacia en una guardia nocturna. Bien, como se trata de ver el número de fenómenos puntuales que ocurren en un determinado intervalo de tiempo, que es una guardia nocturna, sabemos que esta variable va a seguir un modelo de distribución de Poisson. X se distribuye como una variable aleatoria de Poisson. Recordemos que el parámetro que determina la Poisson es la media, lambda, y precisamente nos dicen que por término medio la farmacia recibe 4 visitas por guardia, así que se trata de una Poisson de parámetro 4. Bien, como tenemos que calcular la probabilidad que reciba más de 3 visitas, la probabilidad que reciba 3 visitas es la probabilidad de que x sea mayor que 3. Bien, recordemos que el recorrido de una Poisson no está acotado, es decir, puede tomar valores teóricamente hasta infinito. Por tanto, para calcular la probabilidad de que x sea mayor que 3, tenemos que utilizar la probabilidad del contrario. Esto será 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Y para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, esto es 1 menos la probabilidad del 0, lo que vale la función de probabilidad de la Poisson en el 0, menos la probabilidad del 1, menos la probabilidad del 2 y menos la probabilidad del 3. Finalmente, para calcular cada una de estas probabilidades, utilizando la fórmula de la función de probabilidad de la Poisson, que recordemos era f de x igual a e elevado a menos lambda, que en este caso es menos 4, por lambda 4 elevado a x, partido de x factorial. Utilizando esta función de probabilidad, calculamos la probabilidad de cada uno de estos valores. Así tendremos 1 menos la probabilidad del 0, que será e elevado a menos 4 por 4 elevado a 0, partido de 0 factorial, menos e elevado a menos 4 por 4 elevado a 1, partido de 1 factorial, menos e elevado a menos 4 por 4 elevado a 2, partido de 2 factorial, menos e elevado a menos 4 por 4 elevado al cubo, partido de 3 factorial. Simplificando, tenemos 1 menos e elevado a menos 4, aparece como factor común, así que tendremos e elevado a menos 4 por 4 elevado a 0 entre 0 factorial es 1, más 4 elevado a 1 es 4, entre 1 factorial es 4, más 4 al cuadrado es 16 entre 2, nos queda 8, más finalmente 4 elevado al cubo, nos queda 64 entre 3 factorial, que es 6. Y simplificando, haciendo cálculos, nos quedará por tanto 1 menos 0,4335. Y nos queda una probabilidad final de 0,5665. Y esta es la probabilidad de que la farmacia reciba más de 3 visitas en una guardia. A continuación nos preguntan que si la farmacia tiene que hacer guardias nocturnas de un fin de semana completo, es decir, dos noches, sábado y domingo, ¿qué probabilidad hay de que reciba al menos 6 visitas a lo largo del fin de semana? Bien, ahora vamos a construir una nueva variable y que mide el número de visitas en un fin de semana.
Se trata en el fondo del mismo tipo de variable que en el apartado anterior, ya que estamos midiendo el número de fenómenos puntuales que ocurre en un determinado intervalo de tiempo, que en este caso son 2 guardias, las 2 guardias del fin de semana. Por tanto, y va a ser una variable aleatoria también que va a seguir distribución de Poisson, pero ahora la media será el número medio de guardias en el fin de semana. Como el fin de semana tiene 2 guardias y sabemos que por término medio cada guardia tiene 4 visitas, el número de visitas en el fin de semana será el doble, ¿no? Será 8, así que tendremos una Poisson de parámetro 8. Así pues, si queremos calcular la probabilidad de que en el fin de semana haya al menos 6 visitas, eso es la probabilidad de que I sea mayor o igual que 6. De nuevo, al igual que antes, puesto que el recorrido de la Poisson no está acotado, podría ser teóricamente hasta infinito. Para calcular esta probabilidad no nos queda más remedio que utilizar la probabilidad del contrario, que será 1 menos la probabilidad de el contrario mayor o igual que 6, que es I menor que 6. Y esto es igual a 1 menos la probabilidad del 0, menos la probabilidad del 1, menos la probabilidad del 2, menos la probabilidad del 3, y así hasta el 5. Utilizando de nuevo la fórmula de la función de probabilidad de la Poisson, que en este caso será e elevado a menos 8 por 8 elevado a x partido de x factorial, tendremos que la probabilidad del 0 será e elevado a menos 8 por 8 elevado a 0 partido de 0 factorial, la del 1 será e elevado a menos 8 por 8 elevado a 1 partido de 1 factorial, la del 2 e elevado a menos 8 por 8 elevado a 2 partido de 2 factorial, la del 3 e elevado a menos 8 por 8 al cubo partido de 3 factorial, la del 4 e elevado a menos 8 por 8 a la cuarta partido de 4 factorial, y la probabilidad del 5, la última, sería e elevado a menos 8 por 8 a la quinta partido de 5 factorial. Sacando de nuevo factor común e elevado a menos 8 que aparece en todos, tenemos 1 menos e elevado a menos 8 por, y ahora tenemos 8 elevado a 0 es 1, entre 0 factorial que es 1 nos queda 1, más 8 elevado a 1 que es 8 entre 1 8, más 8 al cuadrado que es 64 entre 2 nos queda 32, más 8 elevado al cubo que es 512 entre 3 factorial que es 6, 8 elevado a la cuarta que es 4096 entre 4 factorial que es 24, y finalmente 8 a la quinta que es 32.768 entre 5 factorial que es 120. Así que simplemente nos queda operar y nos va a quedar 1 menos 0,1912. Por tanto, tenemos una probabilidad final de 0,8088. Y esta es la probabilidad de que en un fin de semana haya al menos 6 visitas. Bien, finalmente nos preguntan qué probabilidad hay de que en 10 guardias nocturnas que realice la farmacia haya al menos 7 noches en las que reciba más de 3 visitas. Para responder a esta pregunta vamos a construir una variable z que mida el número de guardias con más de 3 visitas en una muestra de 10 guardias, de 10 noches. Bien, puesto que en este caso se trata de ver el número de veces que ocurre un determinado suceso, en este caso que haya más de 3 visitas en una muestra de tamaño 10 guardias, z seguirá un modelo de distribución binomial de parámetro 10, que es el tamaño de la muestra. Hay 10 repeticiones, hay 10 noches que hacemos guardia, y la probabilidad de éxito, en este caso éxito será que haya más de 3 visitas en una noche. La probabilidad de que haya más de 3 visitas en una noche la hemos calculado ya en el apartado A partir de la variable x que medía el número de visitas en una guardia y que era una Poisson de parámetro 4. Allí vimos que la probabilidad de que en una noche haya más de 3 visitas era 0,5665. Por tanto, la probabilidad de éxito de nuestra binomial será 0,5665. Así pues, utilizando esta variable, la probabilidad de que haya al menos 7 noches con más de 3 visitas será la probabilidad de que z
sea mayor o igual que 7. Y esto es la probabilidad del 7 más la probabilidad del 8 más la probabilidad del 9 más la probabilidad del 10. Y paramos aquí, puesto que el recorrido de la binomial está acotado y como mucho es el número de repeticiones, que en este caso es 10. Para calcular cada una de estas probabilidades vamos a utilizar la función de probabilidad de la binomial, que recordemos, la fórmula es, en este caso, para n igual a 10 y p igual a 0,5665 será 10 sobre x por 0,5665 elevado a x y por 1 menos 0,5665 elevado a 10 menos x. Así pues, aplicando esta función, la probabilidad del 7 será 10 sobre 7 por 0,5665 elevado a 7 y por 1 menos 0,5665 elevado a 10 menos 7. Más la probabilidad del 8, que será 10 sobre 8 por 0,5665 elevado a 8 y por 1 menos 0,5665 elevado a 10 menos 8. Más la probabilidad del 9, que será 10 sobre 9 por 0,5665 elevado a 9 y por 1 menos 0,5665 elevado a 10 menos 9. Y finalmente la probabilidad del 10 será 10 sobre 10 por 0,5665 elevado a 10 y por 1 menos 0,5665 elevado a 10 menos 10. Y esto es igual 10 sobre 7, recordemos que es 10 factorial entre 7 factorial por 3 factorial, lo cual nos va a dar 120 por 0,5665 elevado a 7 y por 1 menos 0,5665, que es 0,4335 elevado a 10 menos 7, que es 3, más 10 sobre 8, que es 10 factorial entre 8 factorial por 2 factorial, nos queda 45 por 0,5665 elevado a 8 y por 0,4335 elevado a 10 menos 8, que es 2 al cuadrado, más 10 sobre 9, que es 10 factorial entre 9 factorial por 1 factorial es 10, por 0,5665 elevado a 9 y por 0,4335 elevado a 10 menos 9, que es 1. Y finalmente 10 sobre 10, que es 1, por 0,5665 elevado a 10 y por 0,4335 elevado a 10 menos 10, que es 0. Así pues, finalmente ya operando, nos quedaría 120 por 0,5665 a la 7 y por 0,4335 a la 3 nos queda 0,1830, más 45 por 0,5565 a la octava por 0,4335 al cuadrado nos va a quedar 0,0897, más 10 por 0,5665 a la 90 y por 0,4335 elevado a 1 nos queda 0,026 y finalmente 1 por 0,5665 a la décima y por 0,4335 elevado a 0, que también va a ser 1, nos queda 0,0034. Y la suma final nos da 0,3022. Y esta es la probabilidad de que en una muestra
de 10 guardias haya al menos 7 en las que se reciban más de 3 visitas. Por último, nos preguntan cuántas noches se espera que haya más de 3 visitas. En esta muestra de 10 guardias, ¿cuántas noches se espera que haya más de 3 visitas? Bien, esto es la esperanza, y recordemos, la esperanza es la media. La media de una binomial es n por p, que en este caso es 10 por 0,5665, lo cual nos da una media de 5,665 guardias. Así pues, el número esperado de guardias en una muestra de tamaño 10 en las que haya más de 3 visitas será 5,665.